Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 1. Gloria a Dios. Primera de Juan 4, 1. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hermanos, hemos venido estudiando, hermanos, esta carta que el apóstol Juan, hermano, escribe a las iglesias, y principalmente, hermano, al pueblo de Dios, porque Dios nos habla, hermano, a través de su palabra, hermano. Así que, hermano, en el capítulo anterior, porque traemos una secuencia, hermanos, en este estudio, y en los estudios anteriores, hermano, el apóstol Juan habló sobre vivir en el amor y en la justicia. Y eso, hermanos, como evidencia de que somos hijos de Dios. Mire qué bonito. O sea, ahí nos habla, hermano, de que Juan nos dice que la evidencia de que somos hijos de Dios es que nosotros vivimos en amor y en justicia. Mire, hermano. También decíamos, hermano, que la obediencia es la base, mire, para que nuestras oraciones sean eficaces. Oiga qué bonito esto, hermano. Juan, hermano, en el estudio pasado decíamos que la obediencia es la base para que nuestras oraciones sean eficaces. Si nosotros deseamos, hermano, yo pienso que todos deseamos eso, deseamos que nuestras oraciones sean eficaces, eso, hermano, lo que requiere es obediencia. Cuando nosotros vivimos en obediencia, hermano, tenga por cuenta, tenga por seguro que sus oraciones serán contestadas. Porque el que vive en obediencia, hermano, tiene una característica, que está alineado con la voluntad de Dios. Porque como está en obediencia, hermano, sus oraciones no va a pedir, hermano, no sé si decir esto, no va a pedir cosas malas, cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque está viviendo en obediencia. Eso es lo que decíamos, hermano. Porque, hermanos, la voluntad de Dios se encuentra armonizada con el creyente que es obediente. Eso fue lo que vimos en el estudio anterior. Este es un recordatorio, hermano, de cómo venimos. Ahora, este día comenzamos el capítulo 4. O sea, en el estudio anterior terminamos el capítulo 3, hoy comenzamos el 4, y mire cómo comienza. Comienza Juan diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Oiga, hermano, esto nos habla, hermano, sobre el discernimiento
espiritual. Pero Juan comienza este primer versículo de este capítulo 4 con una advertencia a los creyentes. Mire esta advertencia de Juan, hermano, de la palabra de Dios, sobre la necesidad de probar los espíritus. Cuando aquí habla de espíritus, hermano, no hay que pensar que está hablando, hermano, en sí de ángeles, sino, hermano, está hablando de esos personajes que hablan en nombre de Dios, porque ya va a seguir diciendo de quiénes está hablando, porque ahí dice probar los espíritus. Eso significa que el espíritu que está operando en alguna persona, Juan nos dice, o sea, Dios nos dice a través de Juan que nosotros no podemos tragarnos todo lo que oímos que alguien habla, solo porque decimos que, o se oye que habla en nombre de Dios. Ahí dice Juan, amados, con esa palabra, hermano, Juan está mostrando, hermanos, un tono pastoral, o sea, él está hablando con cariño a los creyentes. Les está hablando con amor, les está hablando, hermano, como un padre espiritual. Y dice, amados, dice Juan, mire qué bonito. Y les pide que no crean todo mensaje o manifestación espiritual sin discernirlo. ¿Dice o no dice así, hermano? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios, hermano? Hermano, Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermano, las escrituras es la voz de Dios, es la palabra de Dios, hablando, corrigiendo, hermano, guiándonos para que nosotros caminemos por el camino correcto. Entonces, mire, Juan dice, no creáis a todo espíritu. O sea, nos habla de discernir, nos habla, hermano, de que nosotros no podemos ser simples, como dicen por ahí, sino que todo lo que parece espiritual no proviene de Dios. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. No todo, hermano. Oía un hombre por ahí, hermano. No sé si lo leí por ahí en esos mensajes que la gente pone. No me acuerdo cómo fue, pero como tanta cosa que sale ahí. Pero ese hombre, él decía que él se sale de su cuerpo para pelear las batallas espirituales con otros espíritus. Amén, le pone la gente. La Biblia lo dice, hermanos, que nuestra alma se está saliendo y se está metiendo al cuerpo, hermano. Cuando el alma deja el cuerpo es que ya nos morimos, hermano. Eso no es bíblico. Entonces, pero mire esto, hermano. Como le digo, Juan le pide a los creyentes que discernamos los espíritus, hermano. ¿Por qué? Dice más adelante ahí, siempre en el versículo que estamos leyendo, es el 1. Porque, aquí está la respuesta, oiga, porque muchos falsos profetas. ¿Qué es un profeta, hermano? Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Tiene un mensaje de Dios, un profeta. Pero aquí dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice. Debido a eso, Juan es que dice que no podemos confiar en la palabra de cualquier profeta. No todos, hermanos, los que hablan, como les digo, en el nombre de Dios, realmente provienen de Él. El cristiano maduro, oiga, el cristiano maduro no acepta todo lo que oye solo porque suena
espiritual. Hay personas que usted no tiene que andar cuestionando las cosas de Dios, le dice que eso falsa gente. No, es que así dice el Señor. Y tal vez una cosa torcida que no tiene amparo en la palabra de Dios, hermano. Entonces, hermano, el cristiano maduro, aquí la Biblia nos dice, examinar, o sea, nos está dando, hermano, el derecho de que examinemos, de no tragarnos las cosas. Y que ese es pecado que usted esté desconfiando de lo que el Señor dice. Por eso es importante, hermano, el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado. Porque, hermano, usted sabe cuando algo no es de Dios. Amén, hermano. Porque tenemos al Espíritu Santo. Debemos, hermano, comparar todo con la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Verso 2. Estamos allá en Primera de Juan 4. Hoy vamos al versículo 2. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermanos, en el momento en que Juan estaba escribiendo esta carta, había surgido, hermanos, una herejía, una falsa enseñanza que era promovida por estos falsos profetas que Juan está hablando aquí. Y esa falsa enseñanza es conocida aquí en esta época como el docetismo. El docetismo, hermano, negaba, oiga, ¿cómo era la enseñanza que tenían eso? Era como, hermano, como que estaba la iglesia, hermano, que Juan pastoreaba, digámoslo, aunque él era un apóstol, habían muchas iglesias, y ellos, hermano, eran como supervisores de las iglesias de Dios. Y Juan miraba que se había levantado, hermano, en medio del pueblo de Dios, allí, hermano, merodeando esta doctrina, que era el docetismo, que ellos negaban la encarnación de Cristo. O sea que ellos, hermano, decían que Jesús realmente no se había hecho humano, sino que parecía humano, pero no era humano. O sea, es que Dios no puede tomar cuerpo humano, decían ellos, porque el cuerpo es malo, el cuerpo es pecaminoso, el cuerpo es inmundo, el cuerpo no es bueno. ¿Cómo es que Jesús va a tomar un cuerpo humano? Así que eso no puede ser, decían los docetistas. Eso es esa falsa enseñanza. Decían, es que Jesús no puede ser 100% humano, es como una especie de un espíritu, pero no es humano. Eso les enseñaban ellos. Pero Juan dice que el Señor Jesús vino en carne. Porque si Jesús no vino en carne, hermano, el sacrificio de Cristo no sirve. Porque Él tenía que ser 100% humano como nosotros, para hacer un sacrificio perfecto. Él tenía que sentir el dolor, sentir la angustia, ser idéntico que nosotros, pero sin pecado. Por eso la Biblia dice que el Verbo se hizo carne. No dice que tomó carne, dice se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. O sea, Cristo fue 100% Dios, 100% hombre. Fue tentado en todo, dice la Biblia, en todo. No es que el Señor, hermano, no sepa lo que es una tentación. Uy, Dios me libre, el Señor fue tentado. Sí, fue tentado, pero venció la tentación. Por eso, hermano, cuando el Señor nos dice, no te rindas, sigue adelante, guárdate del pecado, no es porque Él no lo haya vencido siendo humano, lo venció siendo humano. Entonces, esa falsa enseñanza estaba
En esos momentos, ese era el contexto, hermanos, en el ambiente de la iglesia, de los apóstoles, porque aquí todavía estaba Juan. Y como le digo, hermano, esa era una falsa enseñanza que el apóstol Juan le llama a esos que la proclamaban falsos profetas. Porque eso era una herejía. Porque, hermano, viola otros principios bíblicos, como la que le estaba mencionando. Para que el sacrificio de Cristo pudiera ser aceptado, Jesús tenía que ser idéntico que nosotros. Entonces, aquí Juan, como le digo, da un criterio doctrinal muy claro, que el verdadero mensaje inspirado por Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, afirma que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Mire, hermano, Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Toda enseñanza, hermanos, que reconoce la verdadera naturaleza de Cristo. Por eso es importante, hermano, estudiar un poco sobre la cristología. Cristología, hermano, es, hermano, todo el estudio acerca de Cristo, su vida, su sacrificio, su sacerdocio, hermano, todo lo que engloba lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano, esa enseñanza que manifiesta, hermano, a Jesús como divino, que Él es Dios, que Él, hermano, es 100% Dios, esa doctrina o esa enseñanza procede de Dios. Dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y mire cómo le llama a esa enseñanza que no proviene de Dios. Dice, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Toda enseñanza que sea contraria a la palabra del Señor y que viole, hermano, lo que la Escritura dice, es espíritu de anticristo. Así dice Juan. Entonces, toda enseñanza, hermanos, o influencia contraria a lo que enseña la palabra del Señor, como les digo, tiene espíritu de anticristo. Y Juan aquí declara que este espíritu ya está en el mundo. En la época de Juan ya está. No digamos hoy, hermano, con tanta locura. Porque hoy, hermano, cualquiera se puede parar, hermano, en las redes sociales, grabarse y decir cualquier disparate, y yo le aseguro que van a haber gentes que le van a dar like, sin conocer todo lo que ese tipo enseña. Allí es donde nosotros, hermanos, la palabra siempre nos recomienda, hermanos, que nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? O ya no hay, hermano, ese anhelo de leer la palabra, ya no la escudriñamos, ya no hay, hermano, ese amor hacia la Escritura, ya no hay. Pero no tenemos que perder, hermano, el amor a la palabra, leerla detenidamente, porque es importante. Entonces, hermano, esa falsa enseñanza, dice Juan, que opera por medio de falsos maestros. Ahí es donde se mueve, hermano, las falsas enseñanzas, en falsos maestros. Hoy ese espíritu sigue presente en toda enseñanza de los falsos maestros. ¿Cuál espíritu? El espíritu del anticristo, que no tienen la Escritura como la base
de sus enseñanzas. Sí, hermano. Qué tremendo, hermano. Verso 4. Hijitos, dice Juan. Oiga, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice. Qué bueno, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Mire, hermano, aunque, hermano, el enemigo tenga poder, aunque las falsas enseñanzas, hermano, tienen poder, hermano, nosotros tenemos, hermano, que saber, entender que el Espíritu de Cristo, o la presencia de Dios, está en nosotros. ¿Cuál es el miedo? Les digo yo a veces. Que mira, el diablo me anda siguiendo. Por ahí me dijo alguien algo así. ¿Y cuál es el miedo? Le digo yo. Si usted se aferra a la palabra, si usted cree que el Señor vive en su corazón, viva agradándole y usted va a vivir sin temor. Porque Dios, hermano, está con los temerosos de Dios. Sí, hermano. Entonces los creyentes no estamos, hermanos, indefensos frente al error. Por eso dice aquí, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hermano, todo creyente es un vencedor en Cristo. Pero qué feo es, hermano, cuando un creyente, un falso maestro, o a que no sea maestro, que ya le está entuturutando, hermano, y domina mejor la Biblia que usted. Y siendo un torcido. No, hermano, no puede ser. Pero entonces, dice la palabra, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Qué bueno, hermano. Dice que es mayor que cualquier fuerza engañosa del mundo, porque mayor es el que está en nosotros. Aunque el engaño pueda andar circulando, hermano, a diestra y a siniestra, por aquí y por allá, hermano, el creyente tiene el Espíritu Santo, que lo libra, lo ayuda, lo protege contra el engaño. Entonces, dice el 5, ellos son del mundo, dice. Mire, está hablando de los falsos maestros, está hablando de esa falsa enseñanza. Ellos son del mundo, o sea, no provienen de Dios. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Oiga, el mundo los oye, pero nosotros no somos del mundo, hermano. ¿Sí o no, hermano? No, la Biblia dice que somos de Dios. Estamos en el mundo, como Jesús cuando está adorando allá, hermano, en el monte. Le digo, Padre, no te pido que los saques del mundo. No. Están en el mundo, pero no son del mundo. Solo te pido que los guardes del mal. Hermano, usted puede estar metido en la mera cueva de las serpientes. Pues sí, puede ser. Ya en un trabajo donde hay un hereje por allá, otro aquí, otro que maldice a Dios. O sea, una terrible. Pero usted es luz y Dios está con usted. Esa es la ventaja. Qué bueno, hermano. Así que, como él dice ahí, el mundo los oye porque son del mundo, pero el creyente no es del mundo, no le pertenece al mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo del sistema mundano, no de la tierra, porque en la tierra estamos, aquí comemos, nos vestimos, usamos de todo, nos subimos en los buses, es lo normal. Pero ese es el mundo en el sistema terrenal. Pero aquí mundo es la palabra cosmos,
Habla, hermano, del sistema mundano. En el sistema mundano nosotros no nos movemos, hermano. Entonces, dice el verso 6, nosotros somos de Dios, dice ahí. Mira el verso 6. Nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye. Mire qué bonito, hermano. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error, dice ahí. Mire qué bonito. Juan aquí, hermano, hace una distinción, o sea, dos tipos de personas ahí en este versículo. Los que son de Dios son los que escuchan y obedecen la verdad, porque son de Dios. Estos no rechazan la verdad. Cuando oyen la verdad, cuando oyen los consejos, cuando oyen, hermano, el consejo de la palabra, dice que es cierto, obedezcámosla, si es la palabra de Dios. Por eso dice ahí, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Los que no son de Dios, dice Juan, rechazan el mensaje apostólico. Por eso dice, no nos oye, dice. El espíritu de verdad, porque ahí habla del espíritu de verdad, dice, en esto conocemos, dice Juan, siempre ahí en el versículo 6, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error, dice. El espíritu de verdad se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. El que tiene el espíritu de verdad se conoce porque es obediente a su palabra. El que tiene el espíritu de verdad. ¿Y cuál es el espíritu de verdad? Así se le llama también al Espíritu Santo. Cuando allá se habla del Espíritu Santo, dice el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo, hermano, es el Espíritu de verdad. Es el consolador. Es el que nos guía a toda verdad. Entonces, tener el Espíritu de verdad, mire, el que tiene el Espíritu de verdad se conoce, porque es obediente a la palabra de Dios, tiene temor de la palabra de Dios. Él sabe, hermano, cuando él está actuando, hermano, de manera incorrecta, cuando está actuando mal, cuando sabe que está haciendo cosas que no son agradables a Dios, como tiene el Espíritu de verdad, él lo sabe. El problema es cuando ya, hermano, se cauteriza la conciencia. Que aunque se sabe que está actuando mal, no le interesa. Ahí está el peligro, hermano. Pero, mientras que el espíritu del error, como ahí dice el espíritu de verdad, pero está el espíritu del error. El espíritu del error, quien tiene el espíritu del error, se ve en la rebeldía. ¿Sí o no, hermano? Hermano, si usted piensa allá, hermano, en el desierto con el pueblo de Israel, todo lo que Moisés decía provenía de Dios. Y todos los que no obedecían a lo que decía Moisés, sino que se rebelaban en contra de él, ese era un espíritu del error y se notaba en la rebeldía. ¿Y qué les pasó? Se murieron.
Unos se fueron con Coré y abrió la tierra y se los tragó. Es que ningún espíritu de rebeldía, hermano, o espíritu de error proviene de Dios. ¿No? Y el rechazo a las enseñanzas bíblicas también, hermano, ahí opera el espíritu del error. Y el verdadero creyente responde positivamente a la verdad de Dios. Mire qué bonito. El verdadero creyente se caracteriza porque responde positivamente a la verdad de Dios. Hermanos, la forma en que una persona reacciona ante la palabra revela su verdadera condición espiritual. El mismo el Señor, hermano, cuando Él andaba predicando, en las personas habían dos reacciones: los que le creían a Él y los que no le creían. Y Él decía: ¿por qué no podéis oír mis palabras? ¿Por qué? Porque se necesita tener un corazón abierto a recibir la palabra de Dios. Muchos no creyeron, aunque vieron milagros, aunque vieron sanidades, aunque vieron, hermano, todo lo que vieron, porque los milagros no hacen nada. Lo único que puede salvar es la palabra de Dios. Entonces, hermano, aquí, hermano, Juan nos enseña, hermano, en esta porción, que como creyentes, hermano, nosotros tenemos que ser, hermano, sabios, entendidos. ¿Cuántas veces, hermano, quizás Dios no nos ha hablado, nos ha dicho: aférrate a la palabra, ten cuidado, hermano? En el mensaje, hermanos, que hemos hablado del Apocalipsis, que estamos dando los martes. ¿Cuántos han venido los martes, hermano? Llevamos 2 martes seguidas hablando de la tribulación. Hablando, hermano, de la manifestación del anticristo, fue el primer tema. Y el segundo, hermano, la manifestación del falso profeta. Pero ya me cambié de tema. Entonces, hermano, pero yo lo que le digo es que Dios nos habla a que nosotros no podemos creer cualquier cosa. Tenga cuidado. Solo porque es que a mí me gusta cómo cantan aquí. Hermano, ¿eso qué interesa, hermano? No. Es que usted viera que regalan comida. ¿Eso qué tiene? Que regalen comida. Pollo le pueden dar todos los días. Hermano, nosotros tenemos que amar la palabra. ¿Qué podemos aprender, hermano, de esta enseñanza, de esta palabra de Dios? ¿Qué podemos aprender de su palabra? Muchas cosas. Pero algo que no debemos de olvidar, hermano, que Dios nos habla a que no podemos ser, hermano, simples. Número 1, debemos de discernir. Mire, y discernir es amar la verdad. No todo lo espiritual es divino. Debe probarse con las escrituras. Número 2, Cristo, hermano, es el centro de toda doctrina verdadera. Cristo es el centro. Todo mensaje que disminuya o distorsione a Cristo debe ser rechazado.
¿A qué se refiere? ¿A qué le puede decir? Mire, que Dios es el Todopoderoso. Jesús va más abajo, es menor. No. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo y mi Padre uno somos. Oiga, somos. No dice uno y mi Padre uno soy. No. No. Uno somos. Plural. Habla de dos, no de uno. Eso lo digo por aquellos que dicen que Jesús es Dios. Sí, es Dios. No hay Padre. Dice, no es mentira. Aquí la palabra nos enseña. Y en sus originales dice, somos. Habla de plural, no de singular. Entonces, Jesús es Dios. Quien quiera desvirtuar las verdades de Cristo, debe ser rechazado. No hablo de pelear, hermano. Yo nunca he sido alguien que les promueve al pleito a nadie. Usted hable lo que está en la palabra, pero Dios no nos ha llamado a discutir con nadie. No ande peleando. Y número 3, el Espíritu Santo nos capacita para vencer el engaño. Oiga, hermano, el Espíritu Santo nos capacita para vencer el engaño. ¿Tenemos el Espíritu Santo, hermano? La Biblia dice que sí. Porque aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y todo creyente tiene el Espíritu Santo. Desde que creímos, fuimos sellados. Y yo expliqué qué significa sello, porque ahí habla de un sello. Y cuando dice que desde que creímos fuimos sellados, habla de pertenencia. Ya está sellado. ¿Vea? Ya Jesús dice aquí. O sea, usted es de Dios. Le pertenece a Él. Aunque el diablo, hermano, lo ataque y sienta que ya no puede, usted puede porque usted es de Dios. Esa es la ventaja que tenemos. Podemos estar amedrentados, como dijo Pablo, en pruebas, tribulaciones, angustias, enfermedades, pero Dios nos va a sacar en victoria porque somos de Él. Sí, hermano. Así es que, hermano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, hermano. Nada. 4, la fidelidad a la palabra es la marca de los que son de Dios. Mire, hermano, la fidelidad a la palabra es la marca de los que son de Dios. Es la señal, pues, de los que son de Dios. Apéguese a la palabra. Léala. Por eso es que el Señor le dice allá a Josué, mire, no te apartes de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te vaya bien en todo lo que hagas y seas prosperado. Mire lo que Dios le dice ahí, porque la palabra, hermano, la palabra es poder de Dios. Así es que, hermano, adelante, no nos quedemos atrás, no nos detengamos por nada. Y, hermano, cuando escuchemos la palabra, sepamos, hermano, que Dios nos está hablando. Mire, no creamos a todos, peor en estos tiempos que estamos, hermano. Así es que, hermano, que Dios nos ayude, y como siempre lo he dicho, Dios siempre nos ayuda. Cerremos los ojitos, hermano. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Y digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque nos das este privilegio
de poder estar en este lugar, Señor. Dios mío, gracias porque nos das esta bendición. Nos das, Dios, esta palabra para que nosotros podamos retenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a vivir en santidad, apartarnos del pecado, Señor. Dios mío, ten misericordia. En tus manos nos ponemos, Señor. Sácanos adelante. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a tu iglesia. Guárdanos de toda herejía. Guárdanos, Padre, de toda mentira, de toda falsedad. Dios, ten misericordia. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a guardar tu palabra, a orar. Padre, ten misericordia. Te pido que bendigas a cada uno, Señor. Ayúdanos a esforzarnos por ser fieles, Señor. En el nombre de Jesús. Por favor, te lo estamos pidiendo, Padre. Ten misericordia, Señor. Gracias te damos, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres maravilloso, eres misericordioso, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado. En tus manos nos ponemos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Mientras todavía oramos, hermanos, quisiera saber si hay alguien que quisiera ponerse a cuentas con Dios. ¿Habrá alguien que quisiera pedirle perdón al Señor? Aún es tiempo. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que si le hemos fallado, nosotros le pidamos perdón. El Señor siempre está con sus brazos abiertos para perdonarnos. ¿Habrá alguien que sabe y que siente que necesita pedirle perdón al Señor? Quizás se ha alejado de Dios, se ha apartado, ha cometido faltas. Dios sabe. Dios conoce nuestra vida. Así es que yo le invito, si usted quiere pasar, levante su mano en señal de que usted quiere pedirle perdón al Señor. ¿Quiere reconciliarse? Pase. Porque vergüenza es otra cosa. Pedirle perdón a Dios jamás va a ser una vergüenza, sino un privilegio ponernos a cuentas con Dios. ¿Habrá alguien?